Pues ahora es el tiempo de análisis. Darío García, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por estar con nosotros en Negocios. Hoy quería preguntarte, hoy los índices están en positivo, pero se frenan a las alzas a la espera de la FED en medio de esos relativos mensajes de tranquilidad por Evergrande, que pagará sus vencimientos de mañana en deuda de yuanes. ¿Cómo ves el mercado? Tendencia positiva después de que se conociera de que una de las grandes casas de calificación, Standard & Poor's, indicase que en el peor de los casos Evergrande pudiera llegar a quebrar y que eso no supondría un problema estructural ni a nivel local en China ni a nivel global con el resto de los mercados, con lo que implicaría los problemas del sector financiero. Y ya conociéndose que la principal filial de la compañía se va a hacer cargo y va a hacer frente a los pagos de los cupones para los bonos emitidos que tienen que realizar sus pagos esta semana y a nivel local, es decir, a nivel de yuans, pues da mucha más tranquilidad y ya permite que nos centremos durante la sesión de esta mitad de semana del miércoles en lo que nos tenga que decir la Reserva Federal y el comentario posterior de su presidente Jerome Powell a las 8:30. Se estima que no haya en principio ningún cambio en cuanto a los datos concretos de la política monetaria ni por supuesto de la variación en los tipos de interés, pero sí es posible que al menos como mínimo Jerome Powell deje reflejado a través de algún comentario qué impacto o qué supondría en la economía norteamericana los eventos recientes en China con el caso de Evergrande en el sector inmobiliario y de manera indirecta el sector financiero. De hecho, hay que recordar que Xi Jinping ha estado durante varios meses avisando al sector inmobiliario chino al respecto de los elevados niveles de endeudamiento, tanto por emisiones de bonos como por deuda financiera, es decir, acreedores bancarios que al final el negocio es un negocio global y los grandes bancos chinos tienen presencia a nivel internacional y que pudiera ser algún tipo de problema. Pero en el ámbito local, concretamente hoy en el IBEX 35, que ha sido uno de los índices que inicialmente más ha estado subiendo, corrige levemente por debajo de los 8.770 puntos. Tenemos referentes sobre todo del sector bancario, donde el Banco Santander y el Banco de Sabadell podrían ser de las entidades financieras que hoy suban más después de que Boris Johnson haya indicado que va a relajar el impuesto de sociedades en torno al 8% para todas las empresas que hagan negocio en el Reino Unido. Y bueno, pues las dos principales compañías que tienen presencia en el país, que son el Santander y el Banco de Sabadell, están liderando dentro del sector bancario las subidas. Pero es que además el FTSE británico, el índice de referencia del Reino Unido, es el que más está subiendo durante la jornada precisamente por este evento, porque afecta a todas las compañías que componen el índice. Y bueno, pues el sentimiento general del mercado positivo a la espera de lo que nos tenga que decir más que la Reserva Federal in situ, porque a las 8 en principio no se espera que haya cambios en los importes, ni en los plazos, ni en los porcentajes. Sí que podría haber algún detalle en la comparecencia posterior de su presidente a las 8:30 de la tarde. Darío, Urbas, estamos viendo que se dispara un 10%. ¿Cómo lo analizas? Bueno, pues en este caso las noticias que hemos tenido durante la sesión de hoy, previa a la apertura, bueno, pues están marcando un impulso sobre la compañía que ha llegado a cotizar en tornos del 12-13% a los primeros minutos de la sesión. Veremos si estos eventos pues consiguen mantener la cotización o esta tendencia al alza en la recuperación de una de las principales empresas españolas del ámbito inmobiliario de cara al cierre de la semana. Bueno, hoy también veremos qué dice la FED, qué puede pasar, cómo puede afectar eso a los bonos. Pues en primer lugar habrá que prestar atención al detalle de lo que tenga que decir. Recordemos que en un 90% de probabilidad se estima que no haya absolutamente ningún cambio, como el que ha habido hoy, por ejemplo, en la publicación de tipos y política monetaria del Banco de Japón. Pero si hubiera algún tipo de cambio, si fuera sorpresivo y que supusiera una restricción monetaria directa o indirecta en el mercado, podríamos ver una apreciación en el dólar, una corrección de todos los pares de divisas que tienen como contraparte a la divisa norteamericana y, por lo tanto, recortes en los mercados ya de cara a la sesión de tarde, con los mercados norteamericanos a pleno rendimiento, ya con los mercados europeos cerrados, pero que los futuros
todavía podrían llegar a corregir levemente, pero sería simplemente un aviso a navegantes de cara a la siguiente reunión, que ya sería en noviembre, de cara a prever si finalmente se establecen plazos e importes de reducción de la política monetaria ya de cara a diciembre, como algunos de los miembros más bullish de la Reserva Federal pues han estimado de cara al cierre del año. Darío, jornada de más a menos, el IBEX abría con avances del 0,72%, superaba el 1% y ahora se desinfla. ¿Aumenta el nerviosismo? Probablemente la euforia inicial que ha venido a colación de la muy buena sesión que tuvimos ayer. Sin embargo, hay que observar que los futuros en Estados Unidos ayer acabaron cerrando por debajo del precio de apertura y puede que ese pequeño temor, esa pequeña incertidumbre con la que los mercados americanos acabaron cerrando, si bien no se trasladó de manera explícita porque hubo un signo mixto durante la sesión asiática, recordando que China además está cerrada, habrá que simplemente ver si lo que hay es una consolidación de posiciones, una pequeña caída en lo que es la volatilidad y la negociación de cara a lo que pueda suceder esta tarde con la Reserva Federal. Bueno, entre los datos conocidos hoy, Darío, el Instituto IFO prevé una inflación de Alemania del 3% en el 2021, del 2,3% en el 2022 y del 1,6% en el 2023. Además, rebaja la previsión de crecimiento para Alemania. Bueno, pues en este caso también hay que tener en cuenta que Alemania se enfrenta en el corto plazo, hablando de un plano temporal relativamente amplio, pero en el muy corto plazo en lo que entendemos con el tema de las elecciones, que Alemania está inmersa ya en prácticamente las cábalas respecto a si va a haber un cambio de partido al respecto de que termine, en este caso, Angela Merkel su mandato. Y en el caso de las previsiones de inflación, pues la estimación lo que indica es que para 2023-2024 Alemania, que es un referente en Europa, sitúe ese objetivo que tenía marcada la Unión Europea, recordemos, o el Banco Central Europeo, del 2% flexible. Entonces, de cara a esto, pues habrá que ver cuál es el impacto que tiene finalmente, ya no solo en el tema de la inflación, sino en los objetivos que tenga de crecimiento en su Producto Interior Bruto. La mitad norte, lógicamente, de Europa estará muy interesada en conocer cuáles son estos datos en Alemania, pero en la mitad sur, recordemos que tenemos un sector mucho más vinculado al sector servicios y al sector de la restauración, y puede que el incremento de estos precios en el sur de Europa pueda variar respecto a los objetivos que en principio han estimado en el país bávaro. También entre los valores protagonistas del día, PharmaMar. ¿Qué recorrido ves al título que ayer celebraba su primer año en bolsa, en el IBEX? Bueno, pues ya sabemos que el sector farmacéutico y PharmaMar, una de las principales compañías que ha estado inmersa pues en una fortísima corrección bursátil, a pesar de que tiene un medicamento, un tratamiento para complementar el tratamiento respecto al coronavirus en las edades más avanzadas, Aplidin, pues no parece que esté convenciendo en bolsa, y si bien hoy está subiendo, el contexto general no es nada favorable, aun cuando, habiendo cumplido prácticamente un año de su cotización dentro del selectivo de referencia, el IBEX 35, la tendencia habrá que esperar a que haya evolución mucho más favorable respecto a las aprobaciones de este medicamento para utilizarse a nivel global, sobre todo en aquellas edades más avanzadas, más susceptibles de sufrir los mayores efectos adversos del coronavirus. Bueno, también te quiero preguntar por el sector de las siderúrgicas, por ejemplo, con Acerinox al alza. Pues tanto Acerinox como ArcelorMittal se han visto favorecidas por el incremento del precio de la barra de acero, que hoy además está subiendo con importante intensidad respecto al precio de cierre de ayer. De hecho, ha abierto el metal con un hueco alcista importante, y aunque viene corrigiendo para intentar cerrar el hueco, que en el aspecto técnico suele ser el primer objetivo cuando hay un salto en el precio bastante importante, pues bueno, pues en este caso vemos cómo estas compañías directamente vinculadas con el precio de su materia principal, de su objeto de la empresa, pues habrá que estar muy atentos para la evolución de estas dos compañías respecto al acero. Y ya por último, Darío, Inditex volvió ayer a recobrar los 100.000 millones de capitalización, su valor en bolsa, pero hoy protagonista por el lado de las caídas. ¿Qué recorrido ves? Bueno, Inditex ya la hemos estado valorando en ocasiones anteriores. La compañía tiene una guía y una previsión
en su objetivo de resultados y de cierre de año muy positiva, y aunque hoy tiene una corrección en la sesión, siendo el líder en este aspecto, hay que valorarla en el muy largo plazo, sabiendo que su previsión tanto de ingresos como de beneficios están alineados con las inversiones que ha realizado de capital durante los últimos 24 meses y, por lo tanto, eso se ha visto reflejado en sus últimos resultados, siendo los segundos mejores de su historia en una situación que todavía a nivel económico no está plenamente recuperada y que prácticamente descuenta que, concretamente, Inditex, aunque no el sector textil a nivel global, Inditex como tal podríamos considerarla como plenamente recuperada. Pues Darío García, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Igualmente, buenos días.